Entonces toda su vida está en manos del Señor. Y pase lo que pase, sean problemas, angustias, situaciones, el Señor es eterno, ¿verdad que sí? Y nosotros tenemos una relación con nuestro Dios que es eterno. Entonces nosotros vamos a ser siempre con Él uno solo, ¿verdad? Entonces cada día lo vamos a buscar, lo vamos a conocer. Y este año vamos a ver su gloria resplandecer en nosotros, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes se tomen un tiempo, anoten sus sueños, anoten sus anhelos y que sea el Señor mostrándole, ¿verdad? Mostrándole y que se pueda lograr esas cosas en este nuevo año. Así que los invito a que se pongan de pie y podamos orar al Señor y empezar este nuevo año, este primer domingo del año, dando gracias a Dios. Que ustedes puedan abrir sus labios y en palabras sencillas puedan decirle: Señor, muchas gracias, porque estoy acá con la iglesia creciendo en ti. Estoy, Señor, en tus manos perfectas, que tú eres el dueño, lo hiciste todo para nosotros. Amén. Así que usted va a tomar ese tiempo de agradecimiento al Señor y usted hoy se tiene que gozar conmigo. ¿Cuántos van a saltar hoy? A ver. Bueno, ustedes dijeron amén, los quiero ver saltando. Se van a gozar conmigo en grande, porque es un día para festejar, para alegrarnos en el Señor. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias porque estás en medio nuestro. Tú habitas en el corazón de tu iglesia, tú habitas acá, Señor, con cada uno de nosotros, porque tú eres Dios eterno, Señor, y tenemos contigo una relación eterna, mi Dios. Eres tan hermoso, tan amoroso, tan fiel, Padre, que en ti conseguimos las fuerzas para seguir adelante. En ti, Señor, encontramos descanso, alivio a nuestra vida, Señor. En ti, Señor, encontramos sanidad. Y en este nuevo año, Señor, no sabemos qué va a pasar, pero solo tú lo sabes, lo conoces todo, mi Dios, porque tienes un plan perfecto para cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguir caminando en el camino correcto, Señor, a seguir tus pasos como debemos ser, a alimentarnos cada día de tu palabra, Señor, a perdonar, a amar, a creer, a levantar nuestra fe, Señor. Que seamos luz en medio de la oscuridad para este país, Señor. Que este país, Señor, este nuevo año viva un renuevo, Señor. Que pueda ver tu gloria, Señor, y Venezuela también. En el poderoso nombre de Jesús, lo dejamos todos en tus perfectas manos, Señor, porque tú eres el gran yo soy, el creador del cielo, de la tierra y del mar, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, nos vamos a alegrar en tu presencia, nos vamos a gozar hoy día, Señor, porque es un día para regocijarnos en ti como hermanos, como cuerpo en Cristo, mi Dios. Muchas gracias te damos, Señor. Quita nuestras cargas, Señor. Quita todo lo que no te agrade de nosotros. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que hoy estemos enfocados en adorarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta canción que se llama Jesús. Y ese es un nombre hermoso que vamos a empezar este domingo cantando. Amén. Amén. Jesús,
gozosa orando tu nombre, porque no hay nada imposible para ese Dios milagroso. Exaltado eres, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Es maravilloso, Señor. Nos unimos a muchas iglesias hoy, adorando y cantando tu nombre, porque tú eres el digno, Señor. Oh, Señor, aquí estás. Aquí estás, mi Dios. Debemos mover. Sentimos tu presencia, mi Dios. Te adoramos.
harás cosas hermosas con la iglesia, Señor, con cada uno de nosotros. Tú siempre obras, Señor. Debemos esperar en tu amor, solamente en ti, Señor. Gracias, Señor. Oh, tus cuerdas de amor, Señor. Es tu amor. Pase el
tristeza o la alegría, Señor. Siempre estás allí, presente en cada vida, Señor. En cada vida estás presente, Señor, y vas obrando, vas haciendo conforme a tu voluntad, Señor. Nos vas enseñando, mi Dios, porque estamos seguros, seguros en tu amor, en tus cuerdas preciosas que nos mantienen y nos abrazan, un abrazo cálido de amor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos este momento, Señor. Bendecimos que estás acá, Señor. Bendecimos tu presencia, mi Dios. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Canta la iglesia. Su amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Así es, Señor, nunca pierdes el control, Señor. Siempre estás atento al llamado de tus hijos, siempre estás atento a la oración de cada justo, Señor. Muchas gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, aunque no entendamos muchas cosas, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, y a poder comprender tu palabra, Señor, y alimentarnos de ti cada día. Descansar y esperar, Señor. Somos tan ansiosos muchas veces, pero ayúdanos a esperar, Señor, en tu amor, en tus promesas, Señor. Creemos que lo mejor es estar en la casa del Señor y no estar en otra casa como nuestra casa, aunque puede ser cómoda, pero lo mejor es estar en casa. Muy bien, le voy a recordar los medios digitales por los cuales estamos grabando y transmitiendo las predicaciones, incluso la música. Usted lo puede ver en la tardecita más o menos. Ya el equipo de multimedia ya está subiendo la predicación en la música y usted puede verlo, puede compartirlo. Y el equipo también que trabaja con la página web pone por allí los enlaces para que usted lo pueda ver. Dicho esto, voy a mostrarle unas imágenes. ¿Dónde creen ustedes que ese fue el recibimiento del año? ¿En dónde? Australia. ¿Será Australia? Sí, exactamente, en Sydney. En Sydney, Australia. Los que han viajado para Australia lo recibieron así. Y así lo recibieron en Moscú. Para los que van a ir este año, Dios mediante, para Moscú, entonces pueden recibir el año así. Y en Nueva York lo recibieron así, con lentes, gafas, alusivas al 2020. ¿Cómo lo recibió usted? ¿Cómo recibió usted el año? Algunos en casa de un amigo, en casa de un familiar. En casa de Exxon Gallardo estaba la cosa buena, ¿verdad?
Lo cierto es que algunos amigos y familias se agruparon. Y esa creo que es la idea. Creo que uno de las excusas, por así decirlo, es unificar a la familia, sobre todo a la familia de la fe. Y bueno, algunos tuvimos la oportunidad de tener un pavo. Otros tuvieron, qué sé yo, la hallaca, el pan de jamón y otras cosas. Pero quizás otros no tuvieron nada. ¿Se había puesto a pensar en eso? Mientras usted se estaba comiendo su plato navideño, y en nuestro caso, la gloria sea para el Señor, pero yo estaba comiendo pavo a 10 para las 12, estábamos comiendo pavo. Y damos gracias a Dios por el pavo. Porque comer eso es un milagro de Dios, ¿verdad? No es por nuestro esfuerzo, no es porque nosotros lo merezcamos, sino que es un milagro de Dios. Pero les aseguro que había gente pasando hambre. Algunos estuvimos muy alegres, otros estaban tristes. ¿Por qué? Porque estaban alejados de su familia, quizás porque algún familiar había partido. De hecho, a mí nos tocó a la familia Linares el año pasado, murió nuestra abuela, que era como mi mamá, en los 15 días más o menos de diciembre, y es inevitable no pensar en esos familiares, el día 24 y el día 31 a las 12. Y hay una mezcla allí de alegría y de tristeza, hay una melancolía. Hay algunos que se encierran y prefieren pasarlo solos, hay otros que más bien lo drenan, hay unos que lloran y así. Lo cierto del caso es que el 31 de diciembre es un momento único y a veces ni sabemos cómo vamos a reaccionar. ¿No ha visto que a veces las personas se abrazan a las 12 y empiezan a llorar? Y usted le pregunta, ¿y por qué llora? No sé, dice. Hay unos que dicen, no, porque se fue un año. Quizás algunos reflexionan y llegan los recuerdos de todas las cosas que pasaron en el año, tanto buenas como malas. Pero ya el 1 de enero ya comenzamos un nuevo año. El 2019 quedó atrás y ahora empieza el 2020. Creemos por la fe que será un año bueno para la Iglesia de Cristo. Y cuando digo bueno, no necesariamente tiene que ver con dinero. No necesariamente tiene que ver con prosperidad. Creo que será un año bueno para la predicación de su palabra, para dar a conocer a Cristo, para que muchas personas sean salvas como nosotros. ¿Cierto? A veces hacemos planes al inicio del año y empiezan las inscripciones en los gimnasios. Empiezan las dietas, los chequeos con los médicos. Ahora sí voy a trotar, ahora sí voy a comprarme las mancuernas, ahora sí voy a hacer la dieta. Y no diga que no lo ha pensado o no lo ha hecho, porque todos hemos pensado de eso y hecho. Compramos la agenda y la agenda dura todo el año llevando polvo. Y entonces después, ahorita en el 2020, vemos la agenda del 2019. Hay algunos que borran eso y la tienen desde cero. Si no, se compran otra agenda y las coleccionan así en blanco. Como hay otros que ven las agendas de los años pasados y están todas ocupadas y pueden ver la misericordia de Dios y el favor de Dios en su vida. Eso es bueno. Cuando anotamos y vemos las grandes cosas que hizo Dios por nosotros. Como les dije, ya ahora estamos en el 2020 y quería mostrarle algo que lo pueden encontrar en diferentes libros, en la web. Esto es algo muy empresarial. Por lo general, las empresas en los primeros meses, o sobre todo en enero, empiezan a recordarse o a recordar en la junta directiva, a nivel de empleados, usted también lo puede hacer a nivel personal, las metas, los proyectos, la visión de vida. Hay unos que empiezan en enero. Ahora le pregunto a usted, ¿sabe cuál es su visión de vida? ¿O no tiene visión de vida? Porque precisamente vamos a hablar de eso. Acerca de la visión, de la misión. ¿Sabía usted que la Iglesia de Cristo tiene una visión? Una misión que cumplir en esta tierra. Y que el Señor en el trono blanco pedirá cuentas. Y tendremos que rendir cuentas. Y hay dos veredictos. Siervo fiel o siervo infiel. Pero quería mostrarles esto. No se va a basar la predicación en esto, pero sí lo puede escuchar.
Se lo digo porque lo puede escuchar, incluso lo puede ver, si está trabajando en una empresa, van a empezar a recordar esto. Esto es muy importante para las empresas, saber qué es la visión. No sé si se va allí, pero la visión es qué queremos ser, el sueño a futuro. La misión es por qué existimos y lo que hacemos para cumplir esa visión. Después vienen los valores en que creemos y los objetivos que debemos hacer, que son más estructurados, con tipo metas donde hay las fechas, los plazos para que se puedan hacer. Entonces, ¿qué pasa? Debemos hacer inventarios, o las empresas hacen inventarios. Como iglesia debemos que evaluarnos año a año para ver si hemos crecido o no hemos crecido. ¿Se ha evaluado usted a nivel personal, matrimonial? ¿Si está avanzando o si no está avanzando? ¿Se compara usted con los años anteriores? ¿O simplemente el Facebook que le recuerda hace 10 años, hace 7 años? Yo sí estaba feo. O yo sí estaba bonito. Ese es el único recuerdo que... O usted mismo chequea, bueno, ¿cómo estoy yo con la obra del Señor? ¿Cuánto estoy haciendo? Y todo eso. Bueno, vamos a hablar entonces de Visión 2020. Le va a decir el que está a su lado, Visión 2020. Y durante 4 domingos vamos a hablar acerca de lo que es la visión. Este es un tema muy extenso. Solamente le mostré un triángulo, una pirámide de lo que hacen a nivel empresarial. Hay muchos autores que lo han definido. Y en la Biblia, bíblicamente, se habla mucho acerca de visión. Y vamos a definirlo, vamos a saber algunas diferencias de los términos visión, sueño, de la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios con nosotros, y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos caminando en la visión que Dios tiene acerca de nosotros. En varios diccionarios bíblicos definen la visión teológicamente como aquello que Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. El sinónimo directo es revelación. Entonces, es lo que Dios nos muestra de manera que sobrenatural o natural. Que nosotros podamos verlo a través de nuestros ojos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y el sinónimo es revelación. Cuando Dios se revela o muestra algo, nos muestra una visión. Pueden ser en estados normales, en estados de éxtasis, en estados de sueño. A veces las personas que bíblicamente vieron una visión no sabían, no estaban muy conscientes de si será que estoy despierto o no estoy despierto. ¿Será que este es un sueño? Entonces, ¿se acuerdan cuando Moisés... Quiero mostrarle una imagen de la zarza allí. Ok, ahí está una zarza. Dice la palabra que Moisés vio una zarza ardiendo. ¿Qué era una zarza? Un arbusto pequeño que estaba prendido en llamas y que no se desvanecía, no se quemaba. Y me imagino que Moisés la vio por algún tiempo. ¿Verdad que sí? Porque si él llegó a la determinación de que no se quemaba, él quería saber qué es lo que estaba pasando. Y todos sabemos la historia que se acerca a ese lugar, Dios le habla, le dice que se quite los calzados, las sandalias de sus pies porque era un terreno, un perímetro santo. Y Moisés prácticamente, literalmente habla cara a cara con Dios. Y esto fue una teofanía o una manifestación de Dios de manera visual. Teofanía es una manifestación de Dios a manera visual, que utiliza elementos para que nosotros lo podamos ver. Y en esta oportunidad utilizó un arbusto encendido que no se consumía. Va a ir a la Biblia en Proverbios 29:18 y vamos a leer solamente ese versículo, luego vamos a leer otros versículos más y con ayuda de 2 pasajes o de 2 libros vamos a ver un poco la introducción, por así decirlo, de lo que es la visión, para que luego en el domingo 2, 3 y 4 podamos ver detalladamente la visión de vida eterna. Porque la idea es que usted en este mes se aprenda la visión de vida eterna. Y me voy a dar la tarea de esperarlo en la puerta de afuera para preguntarle cuál es la visión de vida eterna, cuál es la visión de la iglesia. Y usted tiene que aprendérsela. ¿Estamos de acuerdo? Como 3 nada más, amén. Tenemos que aprenderla.
Porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿cómo vamos entonces? Tenemos que estar bien claro. Entonces, Proverbios 28:19 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En la versión textual, una de las versiones más antiguas dice, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. En la Reina Valera dice otro término, pero el término más apegado al original es visión. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces, como primer punto vamos a ver visión, y para los que están anotando, también pueden sacar su celular, y existe algo allí que se llama blog de notas. Te va a agarrar su blog de notas, o lo escribe como mensaje WhatsApp y se lo manda a otra persona, y le queda allí. Pero yo quiero que usted note visión, y como primer punto va a poner importancia de la visión. Y me voy a adelantar un poco, pero una de las tareas que usted va a realizar este año, y no hay excusa para eso, es que usted se va a comprar una agenda. Las agendas no son costosas, valen como 2,000 pesos. A menos que usted quiera con diseños y cuestiones, pero lo normal valen 2,000, 3,000 pesos. Y usted va a anotar allí porque es importante que usted lo anote. Es más, científicamente se ha demostrado que usted retiene más cuando usted escribe. Cuando usted escribe, no en el teclado del celular. Cuando escribe con un lápiz o bolígrafo y ejerce la mano, entonces eso le retiene más. Pero si lo escribe en el celular, también sirve. No tanto como lo otro, pero sirve. A que solamente usted escuche y diga, ya, visión. Entonces es importante que usted anote allí, importancia de la visión. Tomando en cuenta el versículo anterior que decía, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Vamos a ver la primera parte, ¿verdad? Acerca de lo que es la visión. Decíamos que en términos cortos, o definición corta, visión es a donde queremos llegar, en términos empresarial y personal. Ahora, visión teológicamente es lo que Dios nos manifiesta de manera sobrenatural o espiritual o de manera física. ¿Usted ha escuchado la expresión de hermanos, que yo no dudo que pase eso, donde dicen Dios me habló? ¿Ha escuchado eso o usted lo ha dicho? Y hay personas que empiezan a pelear, ¿cómo Dios te va a hablar? Es que no es posible, que a mí no me ha hablado. No sé. Pero yo no voy a cuestionar si Dios le habló o no le habló. Porque vi testimonios, mire, impresionantes, donde Dios prácticamente susurraba al oído a una hermana que se hiciera un examen. Y la hermana dijo, ¿serás tú, Señor, que me estás diciendo que me haga este examen? Era una mamografía. Ella se llama Elizabeth. Por cierto, se sabe muchos versículos bíblicos. Y dice, bueno, yo voy a hacerme este examen. Trabajaba en un centro clínico y se hizo una mamografía. Y los médicos al inicio, al ver la mamografía, no veían nada, pero viendo meticulosamente, detalladamente, observando a profundidad los resultados, ven que hay un punto milimétrico donde prácticamente, y coloquialmente se lo voy a decir, estaba iniciándose un cáncer, casi que en ese momento. Y dice, esto casi nunca se ve. Que hagamos un examen y detectemos que está iniciando precisamente en este momento un cáncer. Fue tratada, oramos al Señor, se cuidó, guardó reposo y Dios la libró del cáncer. Ahora imagínense que no hubiese escuchado, o que hubiese escuchado esa voz y la hubiese ignorado y crece allí un quiste, un tumor y perece. Claro, no era tan mala la cosa, porque moría y se iba a la presencia del Señor. Pero Dios estaba ¿qué? Mostrando, estaba avisando, estaba hablando. Y Dios dio una dirección. Ahora, con respecto al versículo, cuando usted va etimológicamente a ese verbo de visión, a ese término, palabra, tiene 3 connotaciones que la vamos a ver allí. Orientación del Señor, revelación de Dios o dirección divina. Es lo mismo. Repito, orientación del Señor, revelación de Dios, dirección divina. Y es como que usted lo leyera así. Donde no hay orientación del Señor, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se extravía.
En la segunda forma, donde no hay revelación de Dios, el pueblo se extravía, y donde no hay dirección divina que viene de Dios, el pueblo se extravía. En otras palabras, nosotros como pueblo del Señor escogido por Dios, tenemos que tener indiscutiblemente ¿qué? La orientación, la dirección, la instrucción y revelación de Dios. ¿Creemos eso, hermano? Tiene que ser así. Y nosotros tenemos que caminar como iglesia, ustedes como familias, nosotros como hermanos, como individuos, tenemos que caminar ¿qué? Bajo la dirección y orientación de Dios. Y eso es muy importante, hermano. Ahora, usted y yo diariamente pedimos dirección del Señor. Usted le dice, Señor, dirige mis pasos. Permite que mis palabras no sean las mías, sino las tuyas. Permite que yo no decida cosas que no van de acuerdo a tu voluntad. O solamente decimos, Señor, bendíceme porque voy a hacer esto. Bendíceme porque voy a hacer aquello. Abre las puertas porque yo voy a hacer esto. Y estás pidiendo es un respaldo de Dios para los planes suyos. Es muy distinto a que usted diga, Señor, ¿estás de acuerdo tú con esto? ¿Serán tus planes, Señor, que yo haga esto? ¿No le ha pasado que usted quiere hacer algo y tiene el planeado el día y resulta que hizo otra cosa totalmente distinta? Y no es porque usted haya fracasado, no, sino porque los planes de Dios eran otros y usted ni se había enterado. Y cuando reflexiona en la noche dice, pero bendito sea el Señor. Yo quería hacer una cosa quería hacer el burro, pero otra el que lo arrea. Porque Él es nuestro capitán, hermano. Y cuando se ajusta usted a la voluntad de Dios, usted está caminando ¿qué? Bajo la instrucción de Dios. Y es importante, y yo deseo con todo mi corazón, que usted el día de hoy se vaya con esto. Es importante pedir la orientación de Dios. Es importante pedir la dirección de Dios. Es muy, pero muy importante. Porque el mismo versículo lo dice después. Porque si no, nos vamos a extraviar. Y hay mucha gente extraviada en el mundo que vive sin esperanza, sin paz, desalentado. Y ustedes le preguntan, ¿cuál es la razón de vivir? Pues no sé. Vamos a ver cada día, vamos a ver qué sale. Y hay gente que anda así. Ahora, no se sorprenda, en el pueblo cristiano también hay gente así. Hermano, ¿cuáles son las metas suyas para este año? No sé, sabrá el Señor. Usted sabe que el Señor sabe todo. Yo sé que el Señor sabe todas las cosas, pero ¿usted se las ha preguntado? Hermano, ¿en qué va a servir este año en la iglesia? Estoy orando, dice. Estamos orando. Todo lo arregla así, estamos orando. Y pasan 3, 4, 5, hermano, estamos orando. Y se le pasan años orando. Yo conocí, vi, trabajé con muchos hermanos así, que yo veía que tenían el don, el talento, la capacidad, el respaldo de Dios. Dios se lo había manifestado. Y eran 10, 15, 20 años orando. Y no está bueno, no es malo orar, pero debemos ¿qué? Actuar. La misma Biblia decía, ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Entonces, en la parte B decía, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y es lo peligroso de no tener un enfoque, una visión a dónde queremos llegar. Hay matrimonios que están así. ¿Cuántos hijos van a tener? La verdad no sé. Ok, está bien. Oró al Señor, le preguntó al Señor cuántos hijos quiere el Señor que usted tenga. Porque a veces con los hijos, bueno, el Señor que no se meta acá. Yo cierro la puerta, estoy con mi esposa. No, eso no es así. El Señor está en todo lugar, hasta en el baño. Cuando usted se está bañando, el Señor lo está viendo. ¿Había pensado eso? Y cuando está haciendo otras cosas también, Él está allí. Pero a veces cerramos habitaciones y Espíritu Santo fuera, está aquí. Territorio restringido. No, el Señor está en todo lugar. Las familias le han preguntado cuántos hijos son. En cuanto a los trabajos, ¿es la voluntad de Dios? Si piensas en este año cambiarte de trabajo, ¿le has preguntado al Señor? Porque empiezan a decidir, y después piden la bendición, el respaldo. Señor, yo voy a hacer esto. Cuidado, hermano. Me voy a cambiar de departamento. ¿Ya le preguntó al Señor?
Porque en la iglesia no lo vamos a recibir. No, mentira. Si queda en el aire, bueno, lo tendremos que recibir en la iglesia, pero no es la idea, hermano. Dice, el pueblo se extravía. Ahora, dice, dichosos los que son obedientes a la ley. En otras palabras, la parte final dice, los que son obedientes a la ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios, lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Porque a veces decimos la ley, los 10 mandamientos de Moisés. Sí, pero es lo que Dios te dice. Y si Dios te dijo, ve y evangeliza ya en el Parque Almagro, y usted no es obediente, usted no está caminando en la dirección de Dios. ¿Qué va a pasar con usted? En primer lugar, se va a extraviar. Y por extraviarse, no va a ser dichoso, sino que va a ser un infeliz. Y usted creyendo que es un feliz, ay, yo sí soy feliz. No, usted es un infeliz. ¿Por qué? Porque la palabra dice, dichosos los que andan en la visión, los que conocen la visión, los que conocen la ley, los dichos del Señor. No se extraviarán, sino que serán bienaventurados, dice la palabra en la Reina Valera, que dice dichoso. Y bienaventurado es 3 veces feliz. ¿Usted ha visto una persona 3 veces feliz? O sea, más feliz que Francisco, que Exxon. Porque no es algo de alegría temporal, es un gozo. Y a pesar de que está en la prueba, a pesar de que está en la dificultad, tiene el gozo del Señor, porque sabe que está haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, porque está caminando en la dirección de Dios. No tiene dinero, pero está ¿qué? Dichoso, está feliz, está contento y no está actuando. Porque si usted se consigue el hermano sin dinero, ¿y cómo está? Ay, estoy feliz. No, no es así. Es una felicidad genuina porque viene de Dios. Es parte del gozo del Señor. Ahora, la serie pasada habló acerca de Nació el Salvador, de Jesucristo, de la Navidad. Hubo unos personajes que tuvieron unas visiones, ¿se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿verdad? Por ejemplo, José. ¿Cómo se sentía José cuando vio a María embarazada? ¿Se sentía dichoso o infeliz? Tanto que dijo, no, yo la voy a dejar en secreto. O sea, lo mejor que puedo hacer es separarme de ella, que no la maten. Porque si él denunciaba, la mataban a ella y al niño también. Ahora, ¿cómo actuaríamos nosotros bajo esas circunstancias? ¿Seríamos como los fariseos que arrastraron a las prostitutas, Señor, que establece la ley? ¿O pensaríamos como él? ¿Qué pasó con José? Empezó a pensar, empezó a dormir, ¿y qué pasó? Dios manda un ángel, un mensajero, y le dice una instrucción que la vemos en Mateo 1, 20 y 21, lo vamos a leer rápido. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, ya se iba a separar de ella, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José tenía que aceptar la voluntad de Dios. Ahí estaba ¿qué? La dirección del Señor, la orientación del Señor. Tu esposa está embarazada, pero no es tuya. No es tuyo, el hijo que va a ser no es tuyo. Tú lo vas a criar como si fuera tuyo, pero no es tuyo. Además no le vas a poner José tampoco, ni el nombre se lo vas a poner. Porque siendo yo, digo, no, le pongo Hernán para que la gente crea. Pero ni el nombre. Y dice, se va a llamar Jesús, porque él salvará al pueblo de su pecado. Anteriormente hubo otro personaje también que estaba haciendo sus oficios en el tabernáculo, iba a quemar incienso. ¿Cómo se llama ese hombre? Zacarías. Y justo cuando iba allí a quemar el incienso, se le aparece un ángel, empieza a temblar, le dan un mensaje, ¿verdad? Pero el incrédulo que hace, no cree, cuestiona lo que el ángel le dice y sale mudo. Dice la palabra en Lucas 1:22, por fin salió, porque la gente esperaba que saliera y demoraba mucho, por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido ¿qué? Una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Y siguió mudo hasta que nació
su hijo que se llamó Zacarías, Juan. Entonces vemos dos personajes allí que tuvieron visiones, y hay muchos personajes en el Antiguo Testamento que vieron visión, tanto en sueños, de manera consciente, se abrieron los ojos espirituales, y es importante que nosotros podamos estar alerta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como punto 2, tenemos como título, ¿qué debemos hacer con la visión? Hemos visto de manera muy corta qué es la visión, que es la orientación, dirección del Señor. Y vimos unos ejemplos bíblicos. Ahora, José hizo lo que tenía que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra que cuando se levantó recibió como esposa a María. Y Zacarías quedó mudo como castigo, porque él cuestionaba, y bueno, ¿y cómo estos dos viejitos van a tener hijos? Ahora, Dios le muestra cuál es su plan, el plan de Dios para usted. Y le hace sentir, le habla a través de la palabra, porque Dios le debería hablar a través de la palabra. Ojo, si usted no lee la palabra, Dios no le habla. Entonces también he encontrado muchos hermanos que dicen, es que Dios no me habla. Dios no me habla. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Dónde estará la Biblia? Ni saben dónde está la Biblia. He visto literalmente en hogares cristianos las Biblias. Y yo las veo y me acerco y les paso el dedo y llenas de polvo. Entonces están allí, pero no son leídas. Como también hay otros que no son cristianos que tienen la Biblia allí abierta y sabemos que no la abren. Ahí está el Señor, dice, ahí está Dios, ahí está la palabra de Dios, pero ahí está. El rack y otros elementos allí son más bendecidos que la misma persona que no la lee. ¿Qué debemos hacer con la visión? Vámonos a Habacuc. A Habacuc, todo el mundo buscando Habacuc. Es un libro bíblico, está en su Biblia. Tiene que ubicarlo allí, del Antiguo Testamento. Capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que puedas leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces vamos a ver un poco de el contexto histórico. ¿Quién era Zacarías? Zacarías era el profeta, el último de los profetas menores. Y para entonces iba a entrar el pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia en el año 1606 a.C. Y se llaman profetas menores porque eran de menor contenido los libros, y profetas mayores no es que eran viejos, sino que sus profecías o sus libros eran más de mayor contenido. El libro de Habacuc es muy cortito. Entonces este era el último. Aparentemente era uno de los levitas o integrantes del coro del templo. Y lo puede ver en el último versículo del libro. En el último versículo está allí alguna referencia y los teólogos dicen que era posiblemente un corista. Y en el libro prácticamente se encuentran se dividen en dos partes o existen dos grandes problemas. Un problema era que él peleaba con Dios literalmente y discutía con Dios, se quejaba con Dios porque el pueblo escogido del Señor estaba pecando deliberadamente y él como profeta de Dios, porque ¿qué pasaba? La voz de los profetas era la voz de Dios en aquel entonces. No existía Biblia, sino que Dios se comunicaba con sus elegidos y ellos abrían la boca y esas palabras eran la palabra de Dios. Entonces, eran hombres santos que se preservaban para el Señor y que debían estar en rectitud. Ahora, el pueblo estaba en un desenfreno, hacía lo que quería. Entonces decía, Señor, ¿no vas a castigar a tu pueblo que anda en pecado? ¿Será que van a seguir haciendo lo que ellos quieren? Y eso le molestaba al Señor. Le molestaba a Habacuc, le molestaba. ¿Por qué? Porque la gente pecaba y no entraba el castigo de Dios, que era una de las maneras de que el pueblo se arrepintiera. Había un ciclo constante allí con el pueblo de Israel. Desde el mismo Éxodo, ¿qué pasaba?
El pueblo de Israel oraba al Señor, pedía la liberación, que los sacara de allí, de la esclavitud, y eran tantas las oraciones que subían y Dios les escuchaba. Dios los liberaba, Dios los bendecía, y ellos contentos, alegres, alababan al Señor. Pasaban unos días, pasaba un tiempito, se olvidaban de Dios, y empezaban a pecar y a pecar y a pecar. ¿Qué hacía el Señor? Permitía un castigo, se volvían a poner a llorar, a quejarse, pedían la bendición de Dios y así estaba. Y Dios les perdonaba, los bendecía, ellos disfrutaban de esa bendición, se olvidaban y así estaban. Y ese ciclo a veces pasa en nosotros. Señor, dame esto, Señor, tú sabes que yo he orado por esto, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Viene el Señor, te ayuda. Te da lo que tantos pedías. Ok, no seguiste en la obra, no te volviste a congregar, qué sé yo, te olvidaste de la oración, de hacer su obra, de hacer el ministerio. ¿Qué hace el Señor? Permite algo, te lo quita, no sé, y tú entiendes y comprendes que es de parte de Dios, castigo de parte de Dios. Te entristeces, pides perdón, te arrepientes de tus pecados y ¿qué hace Dios? Dios te perdona. Y vuelves a empezar, Señor, y dame esto y aquello, y el Señor te lo da y te vuelves a perder. Y entonces, ¿vamos a durar toda la vida en ese ciclo? Hay cristianos que toda la vida están así. Entonces, este profeta decía, Señor, tanto pecado y no lo vas a castigar. El Señor le responde. ¿Y sabe qué le responde? Yo lo voy a castigar con una conquista. Yo voy a permitir que un pueblo pagano, un pueblo impío, los cautive, que eran los caldeos. Entonces a Habacuc no le gustó mucho la respuesta, porque decía, ok, la disciplina viene por ellos, y ellos son terribles, hacen maldad. Señor, ¿y a ellos también los vas a castigar? Sí, a ellos también los voy a castigar. ¿Qué le parece? Entonces el hombre estaba preocupado por su pueblo. Dios iba a permitir la disciplina a su pueblo, pero no le gustaba el medio que estaba utilizando Dios. Y le preguntaba, Señor, ¿también los vas a disciplinar a ellos? Sí, también los voy a disciplinar a ellos. Ahora, mira el versículo 1, capítulo 1. Para que lo vea en términos bíblicos, lo voy a leer rápido. Dice, esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Le preguntaba Habacuc al Señor. ¿Usted le ha preguntado así al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Tanto orarte yo por esto y tú ni me escuchas. Habacuc lo hacía. ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Aquí están sus quejas. Versículo 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? Y él estaba viendo todo lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Usted alguna vez en su vida, época de su historia, ha visto esto? Y ha dicho, Señor, ¿hasta cuándo estos impíos? ¿Hasta cuándo estos impíos? Que hacen y hacen y hacen y hacen, castigan al justo. Además, la justicia, la ley, la hacen ellos mismos. Entonces, al justo le hacen daño. Tuercen la ley. Y oprimen al pueblo, y oprimen al pueblo. Y esto no es una campaña política, hermano. Pero Habacuc está viendo eso. ¿Hasta cuándo voy a ver sufrimiento? ¿Usted vio sufrimiento, hermano, en su familia, en sus vecinos, en su país? Ahora acá también. ¿Le alegra el sufrimiento? No nos alegra, ¿verdad que no? ¿Cómo nos ponemos? Triste. ¿Por qué debe dar tristeza? Si le alegra, estamos mal. Ahora, pedimos misericordia, pedimos justicia al Señor. Ahora, mira el versículo 5. Miren las naciones, contémplalas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Está hablando el Señor. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de los territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso,
que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más feroces que los lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa. Imagínense lo que le estaba mandando el Señor. Si tú estás viendo todo eso, ok, pero viene una destrucción terrible. Y usted puede seguir leyendo los otros versículos y dicen que se goza haciendo la maldad. Exhiben a los reyes o a los presidentes. Y eran gente muy terrible, hermano. Venía un castigo horroroso. Y esa era la disciplina de Dios. Ahora entonces él decía, Señor, ¿castigarás entonces a esos caldeos, a esos que van a permitir con fuerza que nosotros nos volvamos a ti? Porque ¿qué quería el profeta? Que la gente se volviera al Señor. Que la gente pidiera al Señor. Dice capítulo 2, versículo 1. El Señor ya había hablado, tanto en el capítulo 1, y dice, bueno, voy a disciplinar a mi pueblo. Voy a permitir que esto pase. Además voy con los ahí de Dios, les voy a dar disciplina también a los caldeos. Dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. En otras palabras, me subiré a la torre como centinela y estaré vigilando, porque ya yo me quejé y el Señor habló. Y cuando el Señor habla, hermano, eso se cumple. Cuando usted pide al Señor y el Señor en su voluntad, en la voluntad del Señor, le contesta a usted, eso va porque va. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Habacuc? Bueno, yo voy a esperar eso. Voy a estar vigilante, voy a estar como un centinela, porque él conocía al Señor. Y ahí es cuando viene el versículo 2 y dice, y el Señor me respondió, escribe la visión, escribe lo que va a pasar, y haz que resalte claramente en tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, decía el Señor. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. ¿Qué debemos hacer entonces bíblicamente según este pasaje con la visión? El Señor le estaba diciendo lo que iba a acontecer en los postreros días, o en los días siguientes para la nación. Y vamos a ver algunos versículos, términos allí, unos verbos. Capítulo 2, versículo 2, respondió, dice, escribe la visión. Lo primero que tenemos que hacer con la respuesta de Dios, con lo que Dios te dice que te hagas, porque Dios está hablando hoy. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Dios te ha dicho muchas cosas a ti. Demasiadas cosas, hermano. Y Dios no es mentiroso para mentir. Y no es que se arrepiente, así como nosotros. Bueno, yo voy a hacer esto. No, mejor no lo hago. No. Cuando el Señor dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Ahora, lo primero que debe hacer es escribir la visión. Ahí tenemos 4 pasos allí, entonces. 4 pasos, ¿sí? Escribir la visión. Y por eso yo le decía, tienen que escribir. Y no es teclear allí, no es teclea la visión. Escríbela con tus manos. El lápiz y papel. Trae un cuaderno, lo que sea, hermano, para la iglesia. Y escribe allí. Dios te va a ir hablando a través de los cánticos, a través de una oración, a través de la predicación. Dios habla. Dios habla a través de la palabra, a través de los devocionales. Dios te habla. Dios no solamente te escogió para ser salvo, porque si solamente fuera su plan, el de ser salvo, tú eres salvo y te mueres. Y te vas. Chao. Para que no te contamine. Pero eres salvo y estás acá para cumplir una gran comisión. Y para que otros sean salvos a través de tu predicación. Eso es una de las grandes misiones de la iglesia. Dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. Y las tablillas se utilizaban mucho en aquel entonces. No es que usted va a agarrar una especie de teja. ¿Se acuerdan de las tejas, verdad? Que eran hechas con barro o arcilla. Pero en aquel entonces se tallaban. Y se escribía allí. Ejemplo de eso, ¿se acuerdan de Moisés? Y Dios mismo escribió en tabla sus mandamientos, Dios mismo. Ahora, estaba tronando en la montaña
¿Y qué pensó el pueblo abajo? Moisés que murió. ¿Qué dijeron al segundo mando? Que era Aarón, el hermano de Moisés. Haznos un Dios. Y como él era muy colaborador, dijo, bueno, pásenme todas las prendas, que yo le voy a hacer un Dios. Y le hizo un becerro de oro. Y empezaron a adorar, y cuando Moisés escucha eso, Dios le dice, epa, el pueblo se extravió. El pueblo se extravió. Eso había un carnaval como el de Brasil, ahí una cosa abajo, una locura allí. Y literalmente Moisés le dio ira. ¿Y qué hizo con las tablas? Se las tiró a ellos. Y agarró el burro, el becerro ese, y lo volvió polvo. Y no fue así que, ay, contenta, ay. ¿Usted ha destruido algo así con ira? Mire, yo tenía problemas de ira, todavía los tengo. Pero yo agarraba unas cosas y las destruía milímetro a milímetro. Y en ese momento uno como que siente una paz, pero no es una paz. No, es un sentimiento extraño que no debemos hacer, uno está pecando. Pero uno decía en su ignorancia, no, es que yo tengo que drenar esta rabia, decía. Y después, ¿qué tenía que hacer con el artefacto que destruyó, con lo que botó? Tenía que comprarlo, recogerlo, terrible, hermano. Ahora, en este caso era válido. Así como el Señor Jesús agarró y les dio latigazo a los vendedores y los sacó. Ahora, Moisés talló después, él tuvo que tallar, volvió a subir, se canó, habló con el Señor le dio, agarré editado allí y empezó a ¿qué? A tallarla. Y cuando uno las talla, se las aprende, las memoriza, busca aprender. Y tenía que estar escritas legiblemente. No era que no la veía. ¿Usted ha visto escrituras en piedra? Y hay unas muy bien escritas, pero hay otras que no, que usted dice, ¿qué era aquí? Porque no es lo mismo escribir con bolígrafo en papel que escribir en piedra, mano. Y cuando se escribía en tablillas o en piedra, tenía que ser legible. Hay dos interpretaciones de esta. De hecho, hay un conflicto, no un conflicto, una pelea, pero sí hay dos interpretaciones que toman mucha fuerza. Cuando dice que se pueda leer de corrido, está en el versículo 2, para que pueda leerse de corrido, es que un corredor pasa, ve lo que está escrito y lo puede leer. Esa es una corriente que dice que esa es la interpretación de esa parte del versículo. Y la otra es que al leerla, esa visión, yo pueda agarrarla, pueda correr con ella y se la pueda traspasar a otro. Esa es la otra visión. ¿La comprendieron, hermano? Una es que yo pase corriendo, vea la visión, está tan legible, tan entendible que yo la puedo leer a pesar de que voy corriendo. O dos, es que yo la pueda leer, agarre esas tablas y se las pase a otro y le traspase esa visión al otro. Lo cierto del caso es que debemos, en este caso paso 2, es resaltar la visión y llevándolo a nuestros tiempos que usted pueda escribirlo y usted pueda resaltarlo con resaltadores normal, o que usted lo pueda poner en lugares visibles, en su casa. Nosotros vivíamos en Pueblo Nuevo, en una etapa de nuestras vidas, y yo agarré una práctica que fue mía. No es que le voy a decir haga esto porque va a funcionar, es un ritual, no. La casa cuando la recibimos tenía grietas, tenía muchas grietas. Era una casa muy antigua y literalmente habían grietas que pasaban y se veían para el otro lado, el vecino. No teníamos dinero para repararla porque todo lo que teníamos se invirtió en comprar esa casa. Era ventilación, que dice Francisco. Muy bien. Entonces, yo sentí, no voy a decir que Dios me dijo, pero yo sentí, no me acuerdo dónde estaba, pero yo empecé a escribir versículos, promesas de Dios, en hojas carta, grandes, bien escritas, con resaltadores, con colores vivos, y empecé a ponerlas en las grietas. Y algunos lo vieron bien bonito, está bien. Y otros, ¿qué es eso? Habían las dos vertientes. Y yo le dije a mi mamá, me acuerdo en ese entonces, bueno, ¿dónde están estas grietas? Estarán paredes bien bonitas, bien pintadas. Vamos a embellecer esta casa en el nombre del Señor, dije yo. Y construiremos un baño, porque no había un baño adecuado porque estaba era afuera. De eso que usted sale a las 2 o 3 de la madrugada y se asusta. Y hay árboles que se mueven así, un gato, ¡miau! Bueno, así.
Mi mamá estaba operada de la esterotomía y nosotros hicimos un esfuerzo milagrosamente porque Dios proveyó y construimos un baño, hermano, como el del Vaticano. Una cosa que usted entraba allí y provocaba estar. Porque queríamos que mi mamá estuviera cómoda. Y usted ve la casa hoy en día y era muy distinta a como la recibimos. Y cada vez que yo veía esos carteles allí, yo decía, la bendición de Dios está aquí. Dios va a proveer, hermano. Dios proveyó. No quiero decirles que hagan esto. Usted va a empezar a borrar todas las paredes, va a quitar el papel tapiz y va a poner versículos. Si usted lo quiere hacer, hágalo. No es algo un ritual, no es algo mágico, no. Es cuestión de recordar la palabra. Porque a veces, como decía un pastor, yo no sé mucho las comiquitas de hoy en día, pero a veces en los cuartos de los niños ponen, no sé, Ladybug, la Mujer Maravilla y ponen un montón de cosas. Ponen los superhéroes, no sé qué y tal. Pero no hay ni siquiera un versículo corto. Nada. Está full de puro superhéroe. Y usted ve en ese cuarto puro superhéroe. Y le pinta el techo y la luna y las estrellas y tal. No está mal. Pero mejor es que usted le ponga versículos bíblicos. Extractos, así sea corto, para que cuando el niño se levante o la niña se levante, vea ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. ¿Siente miedo a la oscuridad? Ponga los versículos. No es que el versículo va a ahuyentar no, sino que cuando usted lo lea, usted va a recordar las promesas de Dios en su vida. Y usted tiene que creerlo. Y creerlo viene ¿qué? Por el oír. Y cuando usted lo lee, usted se está oyendo a sí mismo. Usted lee y se escucha a sí mismo. Lo otro, marcha hacia la visión, dice la palabra, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo? Solamente Dios lo sabe. Pero dice, marcha hacia la visión, tenemos que marchar. Este es el otro verbo que tenemos que hacer. ¿Quién lo va a hacer? Usted y yo. ¿Cuál es la visión, la dirección de Dios en tu vida? Si Dios te dijo que ibas a ser maestro, acá en la iglesia, si vas a ser un evangelizador, si vas a ser músico, si vas a ser cantante, o si vas a estar en la parte del aseo de la iglesia, el hecho de que funcione la logística de la iglesia, si Dios te llamó a hacer algo, ¿qué estás esperando? Tienes que hacerlo. Y tienes que agarrar tu agenda. Este año me comprometeré con tal ministerio. Y visitaré a las personas mayores que están en el Cotolengo. Y daré un aporte mayor. Y usted la escribe, la resalta, la lee y hace. Por ejemplo, con los niños se están perdiendo, hermano. Y los niños ya no son niños. Y las niñas tampoco, son niñas. Y eso no nos puede dar risa. No. Los niños andan con pelo largo. Y usted lo ve y dice, ¿es niño o es niña? Y ojalá diga usted, corte el cabello. Le mandan un carabinero, hermano. Y a veces ve las niñas con el pelo cortico. Y usted dice, ¿será niña o será niño? ¿Es culpa del niño? De los padres. En el parque estamos haciendo un trabajo con los niños y con los padres. Pero a veces están 2 o 3 personas, a veces 2. Y dice, aquí está la iglesia Vida Eterna. 2, 3. Son mujeres que tienen 1, 2, 3 niños y andan cansadas todo el día. Porque eso es normal. Y atienden 30 y 40 niños allá. Y no es que estoy expresando eso de queja, no. Sino que nosotros como iglesia debemos amar a los niños y hacer algo por los niños. Por los adolescentes, por los jóvenes, por la gente que tiene pensamientos suicidas, por un montón de gente que anda sin visión, sin orientación de Dios y se va a extraviar ¿a dónde? Al infierno. Porque esa es la realidad verdadera. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor te habla. Amén, Señor, gracias por hablarme. Y andan todo el año haciendo cualquier otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces estamos extraviados. Iglesia, estamos extraviados. La iglesia de Jesucristo no es solamente venir los domingos acá. No es venir en tempestad, seguir. No.
Eso no es la iglesia de Cristo, hermano. Es tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Es desechar mis intereses, lo que yo quiero incluso hasta comprarme, y comprar las cosas para la obra de Cristo. Dice la palabra, marcha hacia el cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, por último, dice, espera la visión. ¿Y sabe que es difícil? Esperar. Porque el que espera, desespera. Y no podemos desesperarnos. Este año debe ser bueno para la iglesia. Debe ser un año súper excelente y súper exitoso. Y cuando hablo de exitoso es que vamos a crecer en almas. Sea en este lugar o en otro lugar. Pero ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Si usted no sabe hacia dónde va, porque hay hermanos así. Y no le voy a preguntar hoy para no entrar en detalle. Pero el próximo domingo le voy a preguntar. Hermano, ¿Dios le dio su visión? ¿Ya sabe cuál es su visión? ¿En el matrimonio saben hacia dónde van? Porque los matrimonios no están acá solamente para hacer hijos y criar hijos, no. Pareciera que esa es la única función. No. Es levantar pilares. Lámparas en medio de la sociedad y que diga, yo soy una niña, yo soy un hijo de Dios. Eso es pecado. Así no les gusta a la gente, así nos manden a callar, así nos boten de los colegios, así nos mandan a los carabineros. Tenemos que decir que Cristo viene y que hay cosas que son pecado, hermano. No podemos suavizarnos, cállese, no. ¿Y por qué murió Cristo, pues? Por decirle a los religiosos que eran hermanos del diablo, hijos del diablo. Y a veces nosotros congeniamos con el mundo, andamos con el mundo y nos gusta el mundo. No somos de este mundo. Reflexionamos entonces. ¿Tenemos la visión? Si no la tenemos, oremos al Señor. Si escuchamos cuáles son los planes de Dios, ahora no crea que tampoco es que usted se hinca de rodillas y el Señor le habla de una vez, abre los cielos, abre el departamento y no. A veces es necesario orar al Señor, orar, ayunar al Señor. Señor, muéstrame, y seguir orando, y seguir orando, y seguir orando. Una vez que Dios te habla, ¿la tienes clara? ¿Ya la escribiste? Escríbela, resáltala. La visión contigo mismo, con la familia, con la iglesia. ¿Cuáles son los planes de Dios para ti en la iglesia? Una vez que lo tengas claro, ¿estás marchando? Si no sabes cómo hacerlo, acércate a un líder. Hermano, yo sentí esto, yo quiero hacer esto. ¿Sabía usted que hay ministerios en otras iglesias donde quizás no saben tocar un instrumento, donde no saben enseñar, donde no saben, pero es un ministerio que es de limpieza? Y limpian también, que dan testimonio de Cristo. Hay ministerios de costureras. Hay hombres que se han unido y solamente saben es de mecánica, y se unen 4 o 5 hombres y dan testimonios a través de eso, reparando carros de personas inconversas que ni siquiera pueden pagar las reparaciones. Y ellos mismos se dan a la tarea de reparar carros y decirle, Cristo te ama. ¿Sabe usted que hay gente entregando dinero en las calles? Donde se ponen los billetes aquí y se toma uno si necesita. Y cuando lo toman, Dios te bendiga. Y la gente no puede creer eso, ¿no? Y hay gente que se dedica a hablarle a las prostitutas. Ahora, yo tampoco estoy diciendo, bueno, vaya a una prostíbulo y vaya... No. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero ¿sabes realmente lo que Dios quiere que tú hagas? Si no sabes, estás extraviado. Estás en esta tierra totalmente extraviado. Allí donde está, por favor, levántese. Y oremos al Señor. Señor, muchas gracias por este día, por el primer domingo del año en el cual hemos decidido venir acá. Señor, gracias porque hemos cantado a ti, le hemos dado a las palmas, hemos abierto nuestros labios, Señor. Pero también gracias porque has hablado de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Creemos que tú has hablado, Señor. Y tu palabra está escrita. Y gracias a esa escritura llega a nuestros oídos, a nuestras almas, a nuestras mentes, Señor.
Gracias, Señor, también porque no solamente está escrita, sino que hubo personas que se aprendieron esa palabra y dieron a conocer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias a la predicación de muchos, Señor, hoy estamos acá en vida eterna. Señor, te damos gracias, Padre, porque creemos que tú tienes un plan perfecto con toda la humanidad, Señor. Todo lo que está aconteciendo hasta hoy día, Señor, ha sido tu plan, Señor. Nada se escapa de tus manos, Señor, de tu conocimiento, de tu visión, Señor. Padre, permite que en enero, en este primer mes del año, Señor, podamos, Señor, preocuparnos, podamos enfocarnos en saber qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Permite que por lo menos te preguntemos a ti, Señor. Que si nos vamos a quejar, por lo menos lo hagamos contigo, Señor. Y que en tu momento, Señor, tú nos des respuesta a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a escuchar la visión o lo que tú quieres, tu voluntad, tus deseos a nuestra vida, sino que te podamos anotarlos, orar por ellos, marchar hacia ellos, Señor. Y aunque parezca tardar, Señor, esperemos, Señor. Seamos pacientes, Señor. Pacientes porque llegará el momento y el tiempo, Señor, donde tú nos usarás con poder y con gloria, Señor. Gracias te doy por la iglesia Vida Eterna, Señor. Por cada una de las personas, Señor, que tiene claro algunos de tus propósitos, Señor. Hay algunos que han sido llamados a enseñar y están enseñando y yo te doy gracias por ellos, Señor. Hay algunos, Señor, que han sentido el llamado de visitar a otros hermanos, de ministrar a los enfermos, Señor, de ayudar a los necesitados y lo están haciendo, Señor. Yo te pido, Señor, y te ruego para que tú les fortalezcas, Señor. Para que no se...